Hola, eh, bueno, en esta lista o playlist o como le llamen, voy a mostrar el análisis de un circuito RC. Eh, Voy a omitir algunos aspectos de la parte de análisis de circuitos y me voy a enfocar en la solución, bueno, en el análisis para obtener la función solución del voltaje en el capacitor, estableciendo la ecuación diferencial del circuito, resolviendo la ecuación diferencial de manera analítica que puede ser por la forma de la ecuación lineal estándar o puede ser por separación de variables. Voy a usar Laplace y después voy a usar métodos numéricos para poderla resolver. Entonces esta va a ser la serie del análisis del capacitor. Ahorita voy a empezar con el circuito RC y los fundamentos para después ya ir profundizando, ¿no? Bueno, voy a poner modo presentación, así que me voy a ir por un rato. Entonces, bueno, tienes un circuito RC, ¿no? Una fuente de alimentación. Voy a poner un interruptor para justamente establecer las dos condiciones. O justo, como dicen ahora, ¿no? Justo. Las palabras que se ponen de moda. Bueno, entonces tienes ahí un circuito de RC. En este momento, cuando el interruptor está abierto, pues no hay circulación de corriente en el circuito. Entonces la corriente es igual a cero. Por lo tanto, el voltaje en el capacitor también es igual a cero. Bueno, en este momento que estoy empezando, ¿no? Bueno, y ahí está. Entonces, el voltaje es cero. Bueno, la corriente es cero, aunque haya voltaje aquí. Y por lo tanto, el capacitor no se carga. En el otro momento, se cierra el interruptor. Entonces, aquí sí ya hay circulación de corriente. La corriente ya no es cero. Y el capacitor se empieza a cargar. Ok, bueno, lo voy a poner acá. Este es el tiempo. Y el capacitor empieza a cargarse. Cuando cierras el interruptor. De manera que existen entonces dos momentos. En este momento, cuando el capacitor está descargado, que en ecuaciones diferenciales o este tipo de ejemplos, de ejercicios, se llama la condición inicial cuando t es igual a cero. Aquí lo cierras y entonces ya el capacitor se empieza a cargar. Después lo abres nuevamente. Abres el interruptor. Y otra vez la corriente en el circuito debería ser cero porque es un circuito abierto. Pero el capacitor ya está cargado. Ok. Entonces, en este caso, voy a ver si alcanzo los dos. Se carga. Y después el capacitor, cuando abres nuevamente, se descarga. Entonces, este es el voltaje del capacitor en función del tiempo. Y este también es el voltaje del capacitor en función del tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Que para este, como ya abriste el interruptor, el voltaje es cero. Porque al abrir el interruptor, aíslas la parte RC la aíslas de la fuente. Entonces, el voltaje es cero en este segundo momento. Y cuando tienes esta parte, la fuente es la que carga el capacitor. Entonces esto es diferente de cero. ¿Ok? Entonces son esos dos momentos. El momento de carga
y el momento de descarga. Entonces hay que encontrar una ecuación diferencial para la carga, bueno, más bien la solución para la carga y la solución para la descarga. ¿Sí? Bueno. Entonces ya tenemos aquí el voltaje, tenemos aquí el interruptor, la resistencia. Espero que no seas tan purista en los dibujos. Puedes usar algún simulador en línea para dibujar, para hacer el circuito, ¿no? Entonces RC, y tienes estos dos momentos. Bueno, entonces hay que establecer la ecuación del circuito. Por ley de Kirchhoff de voltajes, establece que el voltaje de la fuente va a ser el voltaje en el resistor más el voltaje en el capacitor. ¿Ok? Entonces esto es cuando el interruptor está cerrado. El capacitor se está cargando. Entonces en este momento tenemos la carga del capacitor. Recuerda que eso es el tiempo y ese es el voltaje en el capacitor, obviamente. Y en el otro momento, cuando ya se cargó y abres el interruptor, entonces la fuente ya no participa y la ecuación es el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor. ¿Por qué si se establece esta? Porque el capacitor está cargado y en principio se tendría que descargar a través de la resistencia. Entonces estas son las dos situaciones. Cuando ya se cargó, bueno, voy a ponerlo aquí así para establecer eso, justamente que el capacitor ya está cargado. Entonces aquí ya se cargó, tenías el interruptor cerrado, aquí abres el interruptor y el capacitor se empieza a descargar. Entonces en principio las soluciones deben ser distintas, porque aquí agregas la fuente y aquí no. Entonces este es el voltaje de descarga del capacitor en función del tiempo, y este es el voltaje de carga en el capacitor en función del tiempo. Para el análisis se utiliza la misma ley de Kirchhoff de voltajes. Ok, entonces ahora lo que viene es encontrar la ecuación para poder resolver y saber a qué es igual el voltaje del capacitor en función del tiempo y a qué es igual el voltaje del capacitor en función del tiempo cuando se descarga. ¿Sí? Entonces son dos momentos. Bueno, aquí podría decir alguien, son tres momentos, ¿no? Cuando está abierto y no, el capacitor está descargado, esas son las condiciones iniciales. El voltaje del capacitor cuando el tiempo es igual a 0 es 0. Y en este caso, el voltaje del capacitor cuando t es igual a 0 es V0, que ya no va a ser 0, va a ser el voltaje de la fuente o el voltaje máximo de carga. Bueno, espero haberme explicado en la introducción al tema. Esto es lo que vamos a analizar. Reitero, para poder obtener la función solución por métodos analíticos, por la transformada de Laplace y por métodos numéricos. Bueno, espero te guste, te interese, pues, te parezca interesante. Y nos vemos en la siguiente entrega. Chao.